Hola, les saludo Antonio Guillén. Estas son algunas de las informaciones más relevantes en las últimas horas. Bueno, pues parece ser que se está llegando finalmente la hora de la verdad allí en Japón. ¿Por qué? Porque el gobierno y TEPCO empiezan a pues dar a conocer que en realidad la situación es sumamente peligrosa ya debido a los altos niveles de radiación que siguen despidiendo los reactores nucleares, al menos tres de ellos. Ya se encontró radioactividad incluso de agua que está saliendo del subsuelo. No saben en este momento de dónde está saliendo, pero es obvio que se está escapando de uno de los reactores nucleares. Ahora lo que se sabe también es que el reactor número 3, que usa como combustible para generar energía plutonio, pues está despidiendo ya también plutonio en más grandes cantidades, algo todavía más catastrófico que la radiación por uranio. ¿Por qué? Porque hemos señalado que el plutonio es 1 millón de veces más dañino todavía para la salud humana. Una millonésima de una partícula de plutonio puede generar cáncer rápidamente en una persona y dañar rápidamente la estructura genética de las moléculas de DNA en los seres humanos. Ante todo esto, pues inicia ya de alguna manera la evacuación cada vez mayor de poblaciones alrededor de Fukushima en Japón, incluso poco a poco, y aunque no se ha mencionado, vuelvo a repetir, en los medios de comunicación tradicionales, poco a poco más y más gentes empiezan a abandonar la capital, Tokio. Tokio corre el peligro de que si la radiación sigue saliendo de la manera como se está despidiendo en ese momento, pues muy pronto podemos incluso ser testigos de que se inicie ya una evacuación a grandes cantidades de lo que es la tercera capital mundial financiera del mundo después de Nueva York y después de Londres. Cuando menos 25 gobiernos ya han sacado a personal diplomático de Tokio. Estados Unidos está preparándose ya para la posible evacuación, si esto continúa, de cuando menos 87,000 personas de una de sus bases navales. Poco a poco la evacuación voluntaria, entre comillas, de personas está emigrando hacia la parte sur de Japón con la finalidad de alejarse lo más que se pueda de lo que es Tokio. Si la primera semana Tokio tenía ya niveles radioactivos y por lo tanto los gobiernos empezaron a sacar a sus personal diplomático, más de 2 semanas después, y sin que los reactores estén bajo control y con más radiación despidiéndose, pues es simplemente sentido común pues pensar que Tokio está más contaminado que hace 2 semanas. Que no lo quieran decir es otra cosa. Ahora, los niveles radiactivos se empezaron a dar rápidamente en los primeros 3 días en las costas oeste de Estados Unidos. Algunos de los estados que están ya con radioactividad en Estados Unidos serían California, que fue el primero en presentar niveles radioactivos. Está Arizona, está Nevada, está Washington, el estado de Washington, esto en la costa oeste de Estados Unidos. En la costa este ya se empezó también a ver radiación proveniente del área de Japón. Estarían Massachusetts en la parte norte del este de Estados Unidos, las dos Carolinas, norte y sur, y también el estado de la Florida. Cuando menos 8 estados en la Unión Americana están ya pues mostrando señales radioactivas. Aquí se dice, o en Estados Unidos se dice, que las cantidades son mínimas, pero mientras en Japón continúa el problema radioactivo saliendo, pues obviamente los niveles van a aumentar cada vez más. ¿Qué se está haciendo? Bueno, pues habíamos señalado que las pastillas de yodo de potasio, yoduro de potasio, se han vendido hasta el punto de agotarse en Estados Unidos y se van a seguir vendiendo si esto obviamente continúa. Bueno, mientras tanto en Libia continúa el ataque por parte de la OTAN a instalaciones militares y por lo tanto también, hay que decirlo, a instalaciones civiles allá en Libia. Sin embargo, la OTAN está señalando que no sabe si va a seguir con esos ataques programados desde hace ya casi 2 semanas, poco después del terremoto allá en Japón, Estados Unidos. Ayer el presidente Barack Obama señaló que va a detener ya los ataques directos por parte de Estados Unidos. Señalaba, según él, que lo único que hizo Estados Unidos fue prevenir más muertes allá en Libia. Sin embargo, se sabía que en Libia no estaba ocurriendo un genocidio como ha ocurrido en otras partes del mundo. Era simplemente un levantamiento, entre comillas, de rebeldes, también lo vamos a decir entre comillas, que no ameritaba, según otros países, una intervención directa armada por parte de 3 naciones como fueron Francia, Inglaterra y los Estados Unidos, que sin haber declarado una guerra legal
atacaron directamente a un país como lo fue Libia, al cual le dejaron totalmente destruido su sistema de defensa antiaéreo, dejándolo obviamente pues vulnerable a ataques de cualquier otra índole. Bueno, mientras tanto en Estados Unidos en estos momentos se está investigando un tiroteo hecho por varios jóvenes. Esto fue en Chicago. Aparentemente los jóvenes tenían como blanco a los ocupantes de un automóvil. Sin embargo, en los disparos que hicieron con AK-47 cuernos de chivo, pues hirieron a varias personas que estaban paradas en las banquetas. Hicieron que un camión, el conductor perdiera control de un camión de transporte público, que chocara y que cuando menos 13 personas estuvieran lesionadas de consideración. Esto ocurrió en la ciudad de Chicago. Bueno, mientras tanto, en Maine, en el estado de Maine, el gobernador republicano está tratando de pues emular de alguna manera lo hecho por el gobernador de Wisconsin, en el sentido de empezar a señalar que quiere quitarle también a los trabajadores del estado de Maine pues el derecho que tienen en este momento en ese estado todavía a negociar un contrato colectivo de trabajo. Así que se sigue viendo que pues los republicanos siguen de alguna manera atacando lo que serían derechos sagrados de los trabajadores que se ganaron después de décadas de presionar a los gobiernos de varios países. Al menos en Estados Unidos fue desde los años 30, y ahora pues los republicanos están tratando de quitar ese derecho, señalando que los sindicatos le cuestan simplemente mucho dinero a los estados y que por eso los estados, según ellos, pues están en estado de quiebra en la Unión Americana. Mientras tanto, en México, bueno, pues en México el presidente Felipe Calderón dice que los mexicanos están viviendo mejor hoy que antes, particularmente durante su administración. ¿Cuál fue la prueba que dio Felipe Calderón para decir que los mexicanos viven mejor que antes? Bueno, pues dice que los más mexicanos tienen en este momento computadoras y televisiones, y que más mexicanos tienen en este momento un automóvil que conducir. Esto obviamente deja por un lado totalmente la cifra de más de 36,000 personas que durante su mandato han perdido la vida en esa lucha declarada en contra del narcotráfico, que según Washington no está haciendo nada, pero que según Felipe Calderón pues va a continuar esto, a pesar de que todos los días siguen muriendo personas inocentes como ocurrió por ejemplo el día de hoy en Chihuahua, donde un policía ministerial fue tratado de ejecutar. Sin embargo, él se salvó. Sin embargo, su esposa murió, perdió la vida en ese momento, y una hija de él se encuentra herida de consideración. Estas dos personas, la esposa y la hija del policía ministerial, víctimas totalmente inocentes en este sentido. Mientras tanto, en Los Mochis, Sinaloa, un comando armado, fuertemente armado, se metió a las instalaciones del Hospital General en Los Mochis, Sinaloa, y se llevaron a un joven de 24 años de edad que había sido herido, a un joven criminal, a un joven sicario. Se lo llevaron simplemente tomando en cuenta que alrededor del hospital siempre hay patrullas de policía. Esto no le importó a este grupo armado, que simplemente entró a las instalaciones del hospital y rescató al delincuente de 24 años de edad. Mientras tanto, también fue ejecutado el hijo de un periodista que escribe para la revista Proceso. Hay que tomar en cuenta que la revista Proceso, y en particular este periodista, han sido fuertes críticos de la administración de Felipe Calderón, y que también fue Proceso uno de los medios de comunicación que no firmó ese acuerdo firmado por Televisa y TV Azteca, liderado por estas dos compañías de televisión en México. No firmó el acuerdo que trata de alguna manera de autocensurar la información que se da a conocer tanto del crimen organizado como de las actividades que lleva a cabo la administración de Felipe Calderón en contra de los cárteles de la droga. No se está poniendo ninguna situación de que por eso fue, pero resulta tal vez una coincidencia para muchos mal pensados que justo después de esto el hijo de este periodista de Proceso haya resultado ejecutado junto con otras 6 personas cuyos cuerpos fueron abandonados en el área de la carretera Acapulco, México. Por mi parte es todo. Esto fue Primera Mano y yo soy Antonio Guillén.